Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Radio y Televisión del Camino Puebla presentan su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en tu programa en donde hablamos de la cultura, del patrimonio cultural de la humanidad, más específicamente de la ciudad de Puebla, pero también en algunas noticias de actualidad del mundo. Les invito, como siempre, a quedarse con nosotros para escuchar, para comentar. Esperamos, lógicamente, tus mensajes a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, o a través del número telefónico 222 como clave helada y el número es 225-2128. Estamos aquí a tus órdenes, a tu disposición para escucharte. Queremos tener ese intercambio contigo a través de lo que es el objetivo propio de este programa, que es comunicar valores, los valores a través de ese análisis que hacemos en el patrimonio cultural de la humanidad. Y el día de hoy seguiremos, ya espero que estemos de lleno en la cuestión de la Capilla del Rosario en el Templo de Santo Domingo. Mucho hemos hablado sobre este tema y además qué es lo que nos da de mensaje la orden dominica también. Muchas veces hemos comentado cuáles fueron las primeras órdenes que llegaron a la Nueva España y en consecuencia la construcción que se llevó a cabo de algunos templos. Bien, pero vamos a empezar. Noticias en la cultura. En esta ocasión es una nota breve, pero muy importante. ¿Y sabes quién la dio? El Papa Francisco, el día de hoy, 31 de marzo. Bien, pues dice así: presentan intenciones del Papa Francisco para abril. Vaticano, 31 de marzo de 2014. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió hoy las intenciones del Papa Francisco para abril de este año. Seguramente ya lo vas a escuchar o ya lo has escuchado en algunos de los programas de RTV del Camino. Y es hacer énfasis en este aspecto. Y a nosotros nos cae como anillo al dedo, así dice la frase, y dice: la intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre, abril 2014, es para que los gobernantes promuevan el cuidado de la creación y la justa distribución de los bienes y los recursos naturales. Su intención evangelizadora es para que el Señor resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y la enfermedad. Bien, pues qué mejor que hablar del Papa Francisco en este tema, y él siempre a la vanguardia de querer comentar, entrar en la sociedad tal cual es. En muchas ocasiones hemos escuchado, visto, oído la cuestión de el dogma de fe, la cuestión de la obra evangelizadora del Vaticano, de la Iglesia misma hacia la comunidad. Y ahora está tratando el Papa Francisco de ser más puntual en algunos estamentos de la sociedad, en algunos aspectos de nuestra propia vida. La aplicación del Evangelio la vemos cada vez más cerca a través de este Papa que trata de darnos, digamos que, el entendimiento, el concepto tal cual es, y como siempre, también dando ejemplo. La semana pasada, como ustedes recordarán, él circuló muchísimo la fotografía del Papa Francisco cuando se estaba confesando. Bien, pues quién mejor que él para darnos un excelente ejemplo y, sobre todo,
que no se quede nada más como que es una fotografía en las redes sociales, en las noticias, etcétera, sino que entendamos de qué se trata. Se trata en este caso, como él bien lo ha mostrado, de estar en paz con nosotros mismos, con la religión, pero sobre todo en ese aspecto, en ese concepto, con Dios nuestro Creador. Bien, esa es parte de lo que ahora, el 31 de marzo, el Papa Francisco nos ha dado como mensaje. Actualidad y cultura. Bien, hay una nota que ha circulado desde la semana pasada y haciendo alguna revisión de los principales diarios de circulación, vamos a ver que, por ejemplo, El Sol de Puebla nos habla de lo que es la parte cultural, muchos artículos que se han ido acumulando. Voy a citar uno, pero es importante que hagamos hincapié en ¿cuál es la actualidad? ¿Qué es lo que actualmente estamos viendo en la cultura? Bien, tranquilidad lo titula así. Una de las piedras angulares de TEFAF ha sido la garantía que da a los compradores de que todas las piezas que se ofrecen han sido rigurosamente investigadas. Y están hablando sobre una feria que dice la cita más importante para los amantes de la cultura, Ámsterdam, Holanda. La Feria Europea de Bellas Artes es el evento más destacado del año para marchantes, coleccionistas, curadores de museos y otros amantes de las artes y las antigüedades de todo el mundo. Eso es en El Sol de Puebla. En la cuestión de El Universal y el día de hoy están celebrando, incluso Google ha mostrado que el festejo de hoy, el más importante, es sobre Octavio Paz. Y dice, Paz fuera de librería digital. Los poetas dialogan con la obra de Paz. Escritores y lectores de diversos países se reunieron en un recital que la noche de ayer celebró al Nobel de Literatura mexicano, nacido hoy hace 100 años. Soyinka pide leer a Paz por placer. Habló del eco de la obra del mexicano en su vida. Conciencia, ratas, plaga sin control. Se calcula que el DF hay entre 9 y 18 ratas por habitante. Sin embargo, es imposible precisar su número. Viven entre nosotros. Bueno, eso es entre algunas de las notas de El Universal. Muerte de su única hija enluta la conmemoración de Octavio Paz. Artes escénicas dan otra cara de Cartagena. Bien, y todo va en alrededor de Octavio Paz. En otras noticias tenemos por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, dice, exitosa jornada de adopción canina del Ayuntamiento, dame una oportunidad. Otra es la Feria de Puebla 2014 romperá récord de asistentes. Rafael Moreno Valle y Tony Gali presentan el programa de la feria. Puebla se suma a la hora del planeta. Ve, hay muchas notas interesantísimas. Lógicamente nuestro tiempo es limitado, pero es importante que sepamos qué es lo que está sucediendo en la actualidad. La capital poblana se une a las 7,000 ciudades del mundo que promueven la eficiencia energética. Al apagar las luces de los edificios públicos, la Catedral de Puebla y calles emblemáticas de la ciudad, el presidente municipal garantizó que su gobierno promoverá políticas públicas de sustentabilidad para elevar la calidad de vida de los poblanos. Eso lo podemos observar incluso en el periférico, que hay ya un alumbrado público en base a celdas fotosensibles a la luz del sol. Qué importante tomar riendas en este asunto. Destacó que la tarea de proteger el medio ambiente exige la voluntad de autoridades y sociedad civil. Un ejemplo de esto, dijo, es la participación de 7,000 ciudades de más de 150 países
en la hora del planeta. En ese sentido, recalcó que para consolidar una cultura ecológica inspirada en el respeto a la naturaleza, deben involucrarse organizaciones civiles, empresarios e instituciones educativas. En lo personal les puedo decir que cada vez que viajamos hacia la Exposiac, que se celebra anualmente en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Banamex, ustedes podrán estar alerta en este tema de lo que es la ecología a través de las nuevas técnicas que en octubre se presentan, llegan a la Ciudad de México a través de miles de empresas que se ponen en exhibición. Por ejemplo, la energía eólica. La energía eólica tal vez la vemos muy lejos en cuanto a, bueno, pues son algunos países los que invierten, sobre todo los que colocan en las montañas, en las playas, estas grandes hélices. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad de ir a alguna expo construcción, que les digo se celebra en octubre generalmente, van a ver que la energía eólica ahora está también a la par de desarrollos para residencia, para casa, es decir, hélices que son pequeñas, pero que también aprovechan el viento y dan energía. Lógicamente no dan mucha, pero la suficiente para alumbrar alguna terraza, habitación, etcétera, y eso es un gran ahorro. Entonces es muy importante, por eso les comento esto. Ojalá en octubre puedan visitar la Ciudad de México en esta Exposiac. Hay muchas otras exposiciones de construcción y de ecotecnologías que pueden estar al alcance. Incluso los precios, les comento, han ido bajando. Tenemos una gran creencia también de que la energía solar, por ejemplo, para calentar el agua que usamos en nuestras casas, a veces esas técnicas son muy caras. Bueno, pues ha ido reduciendo también sus precios. Les puedo comentar rápidamente. A veces he tenido oportunidad de ir varios años a esta Exposiac y esas celdas solares costaban alrededor de 14,000 pesos, 16,000, incluso iban más allá. Pero bueno, las que estaban un poco más dentro del rango para poder adquirirse era ese. Y ahora podemos encontrar algunas que llegan a estar hasta en 8,000 pesos, alrededor de 8,000 pesos, por ejemplo. Y a la larga es un enorme ahorro el que en casa se puede hacer con este tipo de tecnologías. Bien, en fin, todo esto en temas de actualidad que constantemente estamos viendo. Hay otras, ustedes podrán encontrar muchas técnicas, ojalá las podamos aprovechar. Por ejemplo, en la cuestión, y por eso a eso voy, en cuestión de centros históricos. ¿Cuántas veces hemos visto que la energía eléctrica, bueno, pues tiene que viajar a través de un cable muy largo, desde la mufa en la fachada, desde los cables de alta tensión, de conducción de electricidad en la calle, etcétera? Y ese cableado a veces resulta dañino para los muros. Lo que podemos hacer es evitar un poco meter tanto cable a través de técnicas que puedan ser aprovechadas de la naturaleza directamente. Qué padrísimo, ojalá podamos aprovechar esto. Bien, vamos a una pausa y continuamos con este programa. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. El mundo está escuchando una sola sintonía. Hola a todos, me llamo Liu Yan, soy de China y escucho LTV del Camino Puebla. 大家好，我是刘燕，我来自中国，我在听 LTV Camino de Puebla. RTV del Camino Puebla, orgullosamente poblanos. Yo sí cuido el medio ambiente. ¿Sabías que al dejar la llave abierta gastas 10 litros por minuto? ¿Y que el principal contaminante que estamos lanzando al aire es el dióxido de carbono? Deja de utilizar tu auto.
Yo sí cuido el medio ambiente. Por las generaciones actuales y futuras. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Por RTV del Camino Puebla. No te lo pierdas. Cuenta la historia que un día una burra pudo hablar, que con su reproche a Balaam pudo salvar. Los burros de Balaam, un programa hecho para ti. Te invitamos a descubrir y conformar con nosotros tu proyecto de vida. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche, ¿por dónde? Por Radio TV del Camino. Los burros de Balaam. Hola, soy la doctora Victoria Flores Nava y te invito a que juntos resolvamos las dudas de cómo llevar una vida saludable. Salud y vida. Martes de 10 a 11 de la mañana y todos los viernes en punto de las 12 de la tarde hora centro de México, donde resolverás todas tus dudas, encontrarás consejos, consultas y mucho más para mejorar tu salud. Recuerda, salud y vida, porque somos cuerpo y espíritu. Grupo Pastoral Armada Blanca invita a todos los niños a rezar el Santo Rosario. Todos los jueves a las 6 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Soy misionero y anunciando el evangelio voy camino. Que se encuentra en la parroquia de Nuestra Señora del Camino, Calle del Sol, 6402. Soy misionero, yo no soy extranjero, el mundo entero para mí es el hogar. Grupo Pastoral Armada Blanca te espera. Para mí es el hogar. Te saluda Andy Rojas y Rafa Barajas. Te invitamos a escuchar tu programa Hablemos de Vocaciones. Todos los jueves en punto de las 11 de la mañana, hora centro de México, por RTV del Camino Puebla. No te olvides de escuchar. Porque Dios nos llama a vivir la santidad por distintos caminos. Hablemos de vocaciones. Escucha tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Descubriendo nuestros valores en arquitectura poblana. Estaremos contigo todos los lunes de 12 a 1 de la tarde, aquí en Radio y Televisión del Camino, Puebla. Actividad del Papa. Sucesos de actualidad. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo nos afecta? Esto y mucho más lo encuentras en Al Tanto. Una mesa de diálogo para la acción social. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde, hora centro de México. Por RTV del Camino Puebla. Al Tanto. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y RTV del Camino Puebla a cargo de esta transmisión. Este día estamos hablando sobre la Capilla del Rosario ubicada en el Templo de Santo Domingo. Esperamos tus comentarios en cualquiera de las dos cuentas siguientes: RTV del Camino Puebla o Antonio Bravo Méndez. Por teléfono estamos en el ADA 222 y el número es 225-2128. Déjanos saber que nos escuchas, para nosotros es muy importante. Y bueno, vamos a continuar ya con nuestro tema de la Capilla del Rosario. Tú vas a poder encontrar una riqueza infinita, decíamos, sobre la narración de la vida de la Santísima Virgen María. Y en esa capilla vamos a encontrar, decíamos, escultura, pintura, la misma arquitectura. Por eso repito y reitero siempre, la arquitectura engloba y puede contener a las demás artes, por eso es importante. Incluso la música tiene un coro, vamos a hablar en su momento, muy pequeño, pero que sin embargo hace gala de una sonoridad muy buena para los eventos religiosos. Bien, estábamos hablando de que es conocida también como Casa de Oro, eso ya lo habíamos comentado, el Domus Aurea, que es una de las formas en que se dirige en las largas letanías lauretanas a la Virgen María.
Bien, estábamos hablando ya sobre la proporción y simetría de la capilla misma. Hablamos sobre la luz y describíamos parte de lo que nos hace la narración como énfasis. Y dice: todo arte plástico solo tiene un punto para ser admirado, y es la luz, que aquí arrebata en centelleantes colores y reflejos. El sol, envidioso de tanta belleza y tanto resplandor, se asoma cada mañana y tarde por 30 ventanas que la hermosean y llenan de luz, por la mañana la de oriente y la del poniente por la tarde. Dice en esta narración Gorospe, uno de aquellos grandes e ilustres historiadores, por decirlo de alguna forma, que están hablando del momento, de la época. La yesería, toda esta máquina dorada y pintada de tantos colores en los muros, bóvedas y cúpula, con tantas cintas, roleos, ángeles, animales, santos, rosarios, hojas, esta fábrica, en fin, toda suele ser de yeso. Y dice Gorospe: es tan de admirar la obra que es de lo más exquisito que se halla, cuanto la materia, por ser toda de yeso, género costosísimo, prolijo y de tal condición y naturaleza, que molido, sacada la flor y amasado, es más lo que se desperdicia y malogra que lo que se labra y pule. El friso. El friso es de excelente talavera poblana. Es al gusto mudéjar, con arabescos caprichosos y caprichosa ornamentación. La hilada superior es digna de observarse. Aquí vemos los primeros detalles rosarianos y dominicanos. Alternan rostros de ángeles y diseños del escudo dominicano. El círculo de fondo amarillo lleva diseñado el rosario de 5 misterios. Y bien, aquí hacemos también referencia a que se utilizan lógicamente en la mayoría de las construcciones de arquitectura religiosa los materiales, las técnicas y sobre todo la mano de obra del lugar en donde se construye, del contexto. Y van a tener la guía de aquellos franciscanos o aquellos religiosos, en este caso dominicos, por ejemplo, que, como decíamos en algún momento, pues llegan de España con los planos en el brazo, bajo el brazo, y llegan a construir, llegan a un lugar donde no saben ni qué hay de materiales, pero sin embargo van haciendo acopio de información para poder registrarla históricamente y al mismo tiempo proponer. Van a buscar a la mano de obra más calificada, por decirlo también de alguna forma, porque en ese momento, pues, ¿qué van a conocer o cómo van a saber quiénes son especialistas en qué? Y, bueno, de esa forma van construyendo. Dice, en cuanto a la teología y mariología, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y la mariología. Estos son los temas teológicos de la capilla. Todo esto se engloba en ese espacio, que pudiera parecer pequeño, pero imagínense para hacer la decoración. Y es pequeño realmente, pero los temas principales ahí son teología y mariología, las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo y la mariología. La vamos a ir describiendo poco a poco. Ubícate en lo que es la entrada de esta capilla y de ahí vamos a empezar a hacer una narración. Dice: imitando el adoctrinamiento de las clásicas catedrales góticas que representan en relieves, vidrieras, pinturas, los grandes misterios del Viejo y Nuevo Testamento, y también la vida de los santos, para que, explicados al pueblo, profundicen en la fe y devoción. Esta capilla se gloría de encerrar entre sus muros escuela de alta doctrina teológica, sobre todo en relación a María, Madre de Dios. Y reiteramos aquí el mensaje: para evangelizar
los religiosos tenían que hacer acopio de imágenes para que pues nosotros no, bueno, más bien los españoles llegaban y no hablaban inmediatamente el náhuatl, por ejemplo, y ¿qué hacíamos? Bueno, pues tenían que poner imágenes para que los indígenas pudieran entenderlo. ¿Y qué crees? Bueno, pues no nada más está dado para los indígenas. Ahora nosotros, el pueblo de Dios actual, también podemos llegar ahí y ser evangelizados. Por eso es la enorme riqueza y la fastuosidad con que se tiene que decorar un templo, y en ese momento lo hicieron, y ahora nosotros podemos seguir entendiendo ese mensaje que nosotros, pues ya ahora no solo somos indígenas o españoles, sino somos esa mezcla y de algunas otras culturas y razas, pero esencialmente españoles e indígenas somos nosotros como pueblo de México, como poblanos específicamente, y podemos seguir entendiendo ese gran mensaje. Dice, concibiendo a Cristo, gestándolo, alimentándolo, padeciendo con su Hijo, mientras Él moría en la cruz. Cooperó en forma del todo singular por la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Todo esto es lo que hace María y lo que nos presenta esta capilla. Eso se pronunció, fue pronunciado por el Vaticano. Y he aquí algunos puntos que de adoctrinamiento nos va a hablar la capilla. Un tema, por ejemplo, las virtudes teologales nos invitan a crecer, esperar y amar a Dios, y están presentes en la iconografía de esta gran capilla. Bien, los misterios de la vida de Cristo nos piden aprender de Él. Los misterios gloriosos de María nos reclaman hacia el cielo. Los evangelistas nos ofrecen sus escritos para meditarlos. Los santos nos retan a imitar sus virtudes. El rosario, tantas veces repetido en la ornamentación de la capilla, nos ofrece compendio precioso de la historia de la salvación. Todo esto y mucho más es lo que podemos contemplar en esta visita a nuestra capilla del Rosario. Y ahí entonces que el aprendizaje en familia, por eso siempre lo recomendamos, puede ser ese acicate que nos lleve a practicar la virtud cada momento de nuestra vida. Bien, vamos a continuar para alimentar también nuestro espíritu en el aspecto musical con Filipa Giordano. Esta interpretación es la que estamos con esta gran soprano que nos alimenta el espíritu y lo sabe hacer de una forma que no solamente se ha extendido a lo clásico, a la música clásica, sino también a la música popular. Por eso es que la hemos escogido para escucharla. Bien, vamos a escuchar una melodía más de ella y regresamos para continuar con nuestro tema.
Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Bien, seguramente escuchaste y supiste el nombre inmediatamente de esta melodía, el Ave María. Y vamos a hacer un poco de historia con Filippa Giordano. Nace en Palermo, Italia, el 14 de febrero de 1974. Es una cantante italiana nacionalizada mexicana, reconocida internacionalmente como la diva de la ópera pop. Ha logrado discos de oro y platino en países como México, Japón, Australia, Inglaterra y Francia, gracias a sus altas ventas discográficas. En octubre del año 2000 ganó la edición anual de Echo Awards en Alemania en la categoría de Música sin Fronteras. Nace en Palermo, decíamos, y es la menor de toda una generación de músicos. A los 9 años empezó a estudiar ballet en la Academia Nacional de Roma. Siguiendo a sus padres, Filippa creció en el mundo de la ópera y al mismo tiempo se enamoró del mundo del pop. Tomó clases de canto con su madre, como su única maestra, y aprendió las técnicas vocales tanto para la ópera como para la música pop. En septiembre de 1998, no hace mucho realmente, lanza su primer álbum, Passioni, trabajando con los productores más importantes de Italia. En febrero de 1999 gana el segundo lugar en el Festival de la Canción de San Remo. Y así así se va dando su historia. Por eso les decía, es una entre muchos personajes, muchos artistas que se dedican no solamente a dar su voz a la música clásica, sino también a que escuchemos, ya recordarás en algún otro programa, a Armando Manzanero, interpretado por ella. Bueno, pues ella ha tenido el gusto de incursionar también en la música pop. En su momento también Pavarotti, tú recordarás ese álbum Pavarotti y sus amigos, que también hacía énfasis en que la voz de tenor de Pavarotti pudiera también ser canalizada a través de la música pop. Bueno, qué bueno que incursionan en este gran medio de la música, porque además pues hay una gran diferencia entre las tesituras de voz, pero siempre apreciando lo que es la buena música y sobre todo rescatando algunas canciones. Habrá gente que en su momento también pueda decir, o por decirlo de alguna forma, menospreciar la música pop, la música popular, como se le conoce, pero hay melodías muy rescatables en cada género. Muchas veces decía también, la música popular, cuando tú vas a comprar un disco, resulta que tiene precios exorbitantes de 280 pesos, 320 pesos, etcétera. Y les decía, hay música clásica que un disco, lógicamente, no tiene la calidad de una supergrabación, pero es música clásica y te cuesta 29 pesos. Caray, qué gran diferencia. Y habrá también discos de música clásica que cuesten mucho, pero también lo rescatable es tener la oportunidad de acercarnos a lo que pueda tener un gran valor dentro de todos los géneros musicales. Bien, pues vamos a continuar ahora, después de conocer un poco de Filippa Giordano, con nuestra querida y hermosa Capilla del Rosario. Hay mucho que aprender ahí. Decíamos sobre lo que podemos encontrar, los temas teológicos en esta capilla. Y estábamos describiendo el interior ya de esta capilla, y dice, todo esto y mucho más es lo que podemos contemplar en esta visita a la Capilla del Rosario. Decíamos sobre la teología y la mariología. En cuanto a lo que son los arcos y las bóvedas, desde la puerta hasta el arco toral corren 3 arcos de primorosa arquitectura que dividen 3 bóvedas. Reciben las 6 pilastras unas rotundas con airoso follaje y cartones muy
relevados sin desmayar el primor desde la basa a la clave en que rematan con admirable orden y artificio los ramos de que cuelgan racimos, cogollos, frutas, pájaros y otras varias invenciones y graciosas apariencias de que se componen las bóvedas que con amena liberalidad representan la primavera fecunda de flores de que brotan rosarios y tarjas frondosas que expresan misteriosos símbolos de misterios careados con los atributos de la reina. Todo esto lo narra Gorospe y términos muy arquitectónicos, muy técnicos, pero que poco a poco, conforme vayamos avanzando, vamos a ir describiendo y tratando de analizar, dando su definición. Así que no se preocupen si oyeron términos muy rebuscados. Las virtudes teologales. El centro y el corazón de la bóveda ocupan la fe, la esperanza y la caridad, relevadas muy al natural con sus insignias y marcos de cartones y hojas de gran perfección. Los vamos a encontrar entonces en una nuez, una elipse, la imagen representando a cada una de las virtudes. Lo más gallardo es la variedad, pues siendo todas en el primor iguales, no lo son ni en los símbolos, ni en los laberintos, ni en la lacería, ni en los florones, y en cada una parecen que se agotan las ideas, nos describe Gorospe. Por ejemplo, entras y ves hacia arriba a la bóveda y vas a ver una primera imagen en esa elipse que decíamos que está muy decorada, y es la fe. Desde la primera catequesis se enseñan los 3 pasos necesarios para llegar a Dios, y en este orden: fe, esperanza y caridad. Fides, spes, charitas. Que así rezan los 3 motes en latín de los 3 relieves de las matronas que representan las 3 virtudes teologales. La primera, pues, es la fe, que sostiene signos claves en nuestra religión, invitando a creer en ellos. Por ejemplo, en la fe nos podemos ver la cruz donde Cristo realizó la redención por el misterio de su pasión, y la Eucaristía, que contiene todo el bien de la Iglesia. Va coronada de rosas. De su cuerpo salen rayos ondulantes que forman una concha. El marco que la guarece es opulento, un grueso filete convexo calado con 6 querubines. Esto lo narra de la masa. Y es así como vemos a la imagen de la fe. Hacia los lados tiene 6 caritas de ángel, 8 caritas de ángeles, que a los lados, cada carita, cada rostro tiene las alitas, una alita a cada lado, y está muy decorada, profusamente decorada con colores. El cabello de cada uno de los angelitos nos muestra que es muy profuso, y alrededor vamos a ver los relieves en yesería en dorado. La cruz que decíamos está sostenida por un personaje, una de estas matronas que nos describen, y en la mano izquierda tiene la Eucaristía, y en el lado derecho tiene la cruz, y está ella parada sobre una peana pequeña, una peana que es esa basecita que sobresale donde generalmente en los templos se colocan las esculturas, esa peana. Esta es una peana muy pequeña, y a los lados o atrás de esta matrona hay rayos que hacen toda la figura de esta elipse o de esta concha que decíamos está formada a base de estos de esta yesería. Esa es la imagen.
repito, alrededor unos rostros de angelitos con alas y varios colores que lo decoran. Lógicamente, todo en dorado. Bien, la esperanza. El signo es clásico en la imaginería y alegoría de la esperanza. El áncora o ancla, es instrumento marinero. Cuando el barco puede peligrar o ir a la deriva, los marineros lanzan el ancla al fondo del mar, con lo que esperan la bonanza con seguridad. La vida del cristiano está siempre en el mar, proceloso con tormentas y tempestades de tentación. Necesita de la esperanza. Mientras hay esperanza, hay seguridad y salvación. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones que engendran esperanza, y la esperanza no falla. También va coronada de rosas. La concha se reduce a una especie de aureola sobre sus hombros y el marco o medallón lleva hojas de acanto. Los roleos han engruesado. Dice esto de la masa. Y bien, como decía aquí, pues sí, nosotros estamos en nuestra vida rodeados de muchas influencias que si no sabemos, y precisamente este tema lo estaba comentando hoy con mis alumnos, cuando hablábamos, por ejemplo, de algunos programas televisivos. Bueno, si tú quieres ver algunas caricaturas, algunas series, por ejemplo, de investigación, etcétera, puedes verlos. A veces, a mí en lo personal me llama mucho la atención las técnicas que utilizan, por ejemplo, un CSI. O sea, cualquiera de los que quieras, de toda esa serie de CSI, hay uno que es Miami, Los Ángeles, etcétera. Pero a veces se ven envueltos los personajes en algunas situaciones personales que habla de tu formación, de que, por ejemplo, bueno, pues se dan cuestiones de sexualidad, cuestiones de algún amorío, etcétera. Bueno, eso es lo que presentan, y lo presentan al ser humano a veces exagerado, o alguien puede decir, bueno, pues es que así son los seres humanos. Bien, lo que veamos nosotros en la televisión, por ejemplo, que no cambien nuestros valores. Yo puedo ver cualquier serie, cualquier película, etcétera, pero que no cambien mis valores lo que me presenten ahí. Por favor, eso es importante. Por eso se recomienda a veces que cuando los niños llegan a ver algunas series, algunas caricaturas, estén acompañados. Por ejemplo, hay una serie conocidísima, Los Simpson. Nos presentan algunos actos de rebeldía contra las buenas costumbres, contra la religión, contra todo. Tú puedes verlo, pero ¿realmente esas caricaturas son para niños? No, yo diría que no. Esas caricaturas son para adultos, y por eso debemos de tener el criterio para acercarnos a todo eso que nos muestra la sociedad, la televisión en este caso, etcétera. Bien, vamos a escuchar otra melodía interpretada por Filippa Giordano y regresamos. Una voce poco fa qui nel cuor mi risuonò, il mio cuor ferito già, e l'indoro fu che il piagò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Ed il tutto ricuserà, ma io l'ingegno aguzzerò, alla fin s'accheterà e contenta resterò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò. Sì, l'indoro mio sarà, lo giurai, la vincerò.
docile, sono rispettosa, sono obbediente, dolce e amorosa. Mi lascio reggere, mi fo guidare, ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, sarò, e 100 trappole prima di cedere, farò giocare, e 100 trappole prima di cedere, farò giocare, e 100 trappole prima di cedere, e 100 trappole farò giocare. Io sono docile, sono obbediente, mi lascio reggere, mi fa guidare, ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, sarò, e 100 trappole prima di cedere, farò giocare, sì, farò giocare, e 100 trappole prima di cedere, farò giocare, e 100 trappole prima di cedere, e 100 trappole farò giocare, e 100 trappole farò giocare, e 100 trappole farò giocare, farò giocare. Io sono dolce, sono evidente, mi lascio reggere, mi fa guidare, ma se mi toccano dove mi deve essere una vipera, Estás escuchando tu programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Bien, escuchamos a Filipa Giordano con una voz poco fa y seguimos en este tema de la Capilla del Rosario. Bien, hablábamos sobre ya las imágenes, la iconografía dentro de la capilla. Ya pasamos la fe, ahora estamos con la esperanza. Y decíamos que la vida del cristiano está siempre en el mar proceloso, con tormentas y tempestades. Y comentábamos hace un momento que lo que nosotros veamos, lo que nosotros oigamos, cuántas veces los noticiarios, por ejemplo, dan notas generalmente dramáticas o de la sección policíaca abundan muchísimo, de política, etcétera. Pero pocas veces le dedican tiempo a algún acto que sea bueno, que sea un ejemplo, que algún ser humano haga y sea algo hermoso. A las noticias positivas casi las relegan, pero nosotros debemos de estar constantemente también viendo que hay mucho acerca de nosotros como seres humanos y que es positivo. Y por eso decimos que la esperanza es esa virtud que nos ayuda a ser mejores, a, como dice la misma palabra, esperar la bonanza con seguridad, a que sabemos que va a haber una salvación a pesar de todo. Los seres humanos somos muy imperfectos, pero la lucha por buscar la perfección, la lucha por tratar de alcanzar a nuestro Creador en el sentido de ser humildes y dignos para poder acercarnos a Él con pureza, con limpieza de corazón, etcétera, es lo que nos va a hacer ser salvos y estar ante Él, gozar de su presencia. Hacíamos la descripción de este ícono
que decíamos la esperanza es ese personaje que ahora en la parte superior, en la parte de atrás de su cabeza y hasta los hombros, se ve una pequeña concha a base de rayos, de eso forma la concha y es dorada. También en sus ropajes pues son a la usanza con una túnica, y a los lados en esta ocasión no tiene la concha, no tiene ángeles, sino es toda un engarzamiento de hojas como de laurel y rodean toda la elipse. Son también en dorado. Está también sostenida la imagen por una peana, y el personaje en su la mano derecha la tiene sobre el pecho, lo que podríamos decir sobre el corazón, y la mano izquierda sostiene un ancla de gran tamaño que casi es de más de la mitad de su cuerpo. La está sosteniendo, está en el piso, pero la sostiene inclinada con su mano izquierda. A los lados hay unos roleos al izquierdo y derecho que como que enmarcan también un poco la imagen del personaje, y es en yesería, está en blanco con dorado. Todo esto podemos ver en la imagen de la esperanza, otra concha que está en la bóveda, y ya vimos la esperanza y la fe. Vamos a continuar con nuestro programa en el siguiente programa, más bien con esta descripción. El tiempo se nos va acabando, hay mucho que hablar todavía sobre la Capilla del Rosario. Imagínate, un programa nos ha llevado casi completo, salvo por las noticias y actualidad, etcétera, y la música, pero nos ha llevado 2 virtudes nada más. Y la siguiente vamos a estar trabajando con la descripción de la siguiente: fe, esperanza, y nos falta la caridad. Bien, pues es momento de agradecer a RTV del Camino Puebla por el espacio para hablar de la arquitectura religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Recuerda que puedes escuchar la repetición de este programa los martes a las 18 horas. Martes a las 18 horas. Conducción y producción general de tu servidor Antonio Bravo Méndez. Mi correo es antonio.bravo@upaep.mx, con el apoyo siempre de la Dirección de Investigación UPAEP. Estoy también a tus órdenes en Twitter y Facebook. Finalmente agradezco el apoyo en los controles a Mauricio Hernández. Gracias a todos ustedes, y que Dios nuestro Señor y la Virgen del Camino los bendigan. Nos vemos dentro de 8 días. Radio y Televisión del Camino Puebla presentaron su programa Arquitectura Religiosa de la Puebla de Los Ángeles. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino.